Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quiero compartir un estudio titulado Las credenciales de Jesús, o para contestar la pregunta, ¿por qué creer en Jesucristo? Dice la Palabra de Dios en Juan 3:18, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora le hago la pregunta, ¿por qué debemos creer en Jesucristo? ¿Por qué es digno Jesús de nuestra confianza? ¿Por qué debemos depositar nuestra fe en Él para salvarnos? Bueno, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a observar 4 testigos o 4 testimonios que hablan de la veracidad de Jesús. Jesús hizo varias afirmaciones acerca de sí mismo. En Juan 5, Él dice, yo soy el Hijo de Dios, en versículos 19 y 20. También dice, yo soy la fuente de la vida, en versículos 21 al 24. Y luego Él declara, yo soy el juez del mundo, en versículos 25 al 29 de Juan capítulo 5. ¿Cómo puede Jesús hacer aquellas aserciones? ¿Por cuál autoridad puede hacer tales afirmaciones? ¿Por qué debemos creerle? ¿Por qué debemos depositar nuestra fe en Él? Bueno, como ya he dicho, Jesús nos da 4 testimonios, 4 testigos para respaldar sus palabras. Por cierto, en Mateo 18:16 dice la palabra que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Pues aquí Jesús nos da 4. Vamos a hablar de estos 4 testigos. Primer testigo que viene y dice, Jesús es verdadero. Jesús es el Salvador. Debe aceptar a Jesús. Debe poner su fe en Jesús. ¿Quién es el primer testigo? Dios el Padre. En Juan 5:31 dice la palabra, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está hablando de Él mismo y de su Padre. Y en realidad en la cultura judía no aceptaba la palabra de una persona sola. No podría testificar a favor de sí mismo. Tenía que tener 2 o 3 testigos para constar su inocencia o para condenarlo a una sentencia de ley. Entonces Jesús dice, hay uno que da testimonio de mí que es verdadero y es Dios mi Padre. También dice en versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dios mi Padre ha dado testimonio acerca de mí, dice Jesús. Y luego Él dice en Juan 8:14, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. En el bautismo de Jesús podemos oír las palabras de Dios el Padre cuando Él aprueba a su Hijo. Dice Mateo 3:16, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y he aquí una voz de los cielos decía, ¿cuál es esta voz? Es la voz de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El primer testigo, entonces, es Dios el Padre. Segundo testigo, Juan el Bautista. Aquí de nuevo en Juan capítulo 5, versículo 33, dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre, más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él, hablando de Juan, era antorcha
que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Al principio, la gente salía y escuchaba a Juan, y muchos se arrepintieron y se bautizaron. Pero estos líderes religiosos decidieron oponerlo. Dice en Mateo 3:1, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Los sacerdotes enviaron a mensajeros a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás predicando estas palabras? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Luego dice ahí en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Jesús, Juan era como una antorcha, una luz que iba delante de mí para anunciar mi venida. Pero Juan mismo dijo, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe, que yo descrezca. Porque Jesús es mucho más importante que yo. Más bien, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, dice Juan. Después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y hasta Juan el Bautista, hubo un lapso de tiempo de 400 años. Nosotros lo llamamos los 400 años de silencio, cuando Dios no habló a los hombres, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Luego Dios levantó a Juan el Bautista como el mensajero que iba delante del Mesías para anunciar su llegada. Y Juan dio testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Tercer testigo, las obras o los milagros de Jesús. De nuevo en Juan capítulo 5, versículo 36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Dice Jesús, los milagros que yo hago hablan a favor de mí, me dan respaldo, que yo soy el Hijo de Dios. En Juan 4:34 dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, o sea, de su Padre, y llevar a cabo su obra. Y Jesús cumplió la obra de su Padre en la tierra. Juan 6:29, Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Debemos creer en Jesús, porque las obras que Él hizo dan respaldo a su veracidad, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Déjeme leer solo un ejemplo de tantos que Él hizo. En Juan capítulo 9, versículo 1. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto este hombre, ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Él no es ciego por causa de un pecado grande que él hizo o que sus padres hicieron. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahora Jesús va a hacer una obra de Dios en este hombre, va a darle la vista. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo, con la vista. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los muertos, multiplicó la comida para alimentar las multitudes.
y después murió y resucitó el tercer día de los muertos. Todo esto, todos estos milagros dan testimonio de la veracidad de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Los líderes religiosos de aquel día querían a un Mesías que haría el milagro de libertarlos del imperio romano. Un rey fuerte, un gobernador, un libertador. Jesús vino para darnos libertad, pero libertad del pecado en su primera venida. Por su muerte y resurrección, Jesús vendrá otra vez como Rey de Reyes para darnos libertad del pecado también y reinar en este mundo, un mundo cambiado. Satanás será encadenado en el abismo y nosotros vamos a reinar y vivir y disfrutar este reino de Jesucristo cuando Él regresa. Entonces las obras de Jesús también son testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Un testimonio más, las Escrituras, el cuarto testigo. Hemos hablado de Dios el Padre, luego hablamos también de Juan el Bautista, luego hablamos de las obras, los milagros de Jesús, y ahora veamos por un momento las Escrituras. Aquí en Juan 5:39 dice Jesús: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Hay más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y el lema central del Nuevo Testamento también es la vida y la obra de Jesucristo. Si usted quiere saber de Jesús, pues lea y estudie la palabra de Dios, las Escrituras. Ahí está Jesús en su nacimiento, su vida de ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección y su futuro cuando Él viene para reinar como Rey de Reyes. Muchas personas guardan la Biblia como una reliquia, algo sagrado, pero ahí está guardado en un estante y nunca se abre. Hay que sacar la Biblia de su estante, quitar el polvo y abrirla, y leerla, y meditar en ella, escudriñarla, estudiarla. La palabra es vida, viva y eficaz. La palabra da vida. La palabra es inspirada por Dios. Y más bien aquí en este mismo capítulo, versículo 47, Jesús hace la pregunta: si no creen las Escrituras, ¿cómo van a creerme a mí? Las Escrituras dan respaldo que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dice: vengan a mí todos los que están agotados, cansados, y yo les daré descanso. Ahora, ¿cuál es el veredicto que Jesús da acerca de la gente que vieron estos 4 testigos, pero no creyeron? Dice Juan 5:40, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué veredicto más triste? Aquí en este capítulo Jesús dice que Moisés hablaba de mí desde el Antiguo Testamento. Moisés dijo, Dios va a mandar un profeta y deben escucharle a él. Y luego vemos en Juan 3:14 cuando Jesús hablaba a Nicodemo, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que la gente al mirar aquella serpiente de bronce en un asta, serían sanados de su picadura de culebra. Pues Jesús dice, yo seré levantado también en una cruz, y todos que me ven a mí en fe serán salvos. Moisés sacó agua de la roca, Jesús es la roca. Moisés dijo al pueblo, Dios va a mandarles maná cada mañana para comer, Jesús es el pan de vida. Moisés ordenó a Aarón, su hermano, como sacerdote, que ofreciera un cordero en sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el mismo sacerdote. Jesús es el Rey. Las Escrituras hablan de Él. Solo en Jesucristo hay vida eterna.
El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pues hemos visto 4 testigos que hablan de la veracidad de Jesús. Dios el Padre, Juan el Bautista, las obras que hizo Jesús, sus milagros, y luego las Escrituras, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos para creer? Por favor, ponga su fe en Jesucristo. Acéptelo como su Salvador. Ríndale su vida. Sírvale con su vida. Él es digno de toda la honra y gloria en nuestras vidas. Jesús es la verdad. Él va a cumplir su palabra. Él vendrá y Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él será el juez de toda persona que no quiere aceptarlo, que va a la condenación eterna. Esto no tiene que ser el fin suyo. Usted puede poner su fe en Cristo Jesús y aceptarlo como Salvador personal y tendrá vida eterna. Es el regalo más grande ofrecido a los hombres. Ojalá que lo acepte. Gracias, Señor Dios, por tu palabra y por tantos testimonios que dan respaldo a la palabra de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pido, Señor, que cada oyente pueda poner su fe en Jesucristo como Salvador personal y recibir la bendición de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y ojalá que usted comparta este mensaje con otros también. Que Dios le bendiga.